El próximo 30 de agosto va a comenzar el ciclo escolar de manera presencial. Los contagios se siguen incrementando, entonces realmente hay condiciones para poder regresar a las aulas. Mi querido Marco Fernández, qué gusto poderte saludar, investigador asociado de México Evalúa y del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás? Hola Magda, muy buenas tardes. Pues francamente preocupado, eh, no diría decepcionado, pero sí molesto porque ante un anuncio que debe de ser fundamental, dada la preocupación de mamás, papás, de docentes, del regreso a clases presenciales, uno esperaría por parte de la autoridad un anuncio detallado que tomara el tiempo suficiente para explicarle con precisión a las comunidades educativas cómo se haría este regreso eventual diferenciado, escalonado, que tome en consideración las tasas distintas de contagio entre los estados al interior de los mismos, que hubiera habido un anuncio de recursos especiales para poder implementar algunas de las políticas públicas que son básicas para poder ir creando condiciones de este regreso paulatino a las clases, pero nada de eso. No solamente es los 10 puntos que prácticamente son los mismos que hace más de un mes y medio Ujú. habían anunciado, sino que además, incluso a la hora de las preguntas en la mañanera, pues señores pseudoperiodistas, porque no son los de la fuente que realmente pueden hacer las preguntas con libertad, empiezan a hacer preguntas que no tienen nada que ver con el tema educativo y ahí se pierde la oportunidad de tener detalle. En estos momentos están teniendo una reunión de trabajo los secretarios de educación de los estados con la secretaria Delfina, los subsecretarios de la SEP y el señor López Gatel. Esperemos que a diferencia de lo que pasó en la reunión de la semana pasada con los gobernadores y estos personajes, ahora sí tengan la decencia de que en una sociedad democrática que está preocupada por este tema fundamental, salgan a explicar con claridad cuáles son los acuerdos, dónde hay, por ejemplo, lecciones de los pilotos que se hicieron en algunos estados para finalizar con tantita presencialidad el ciclo escolar anterior para ir haciendo los ajustes. Pero si no, si vamos a volver a seguir con la política del control férreo por parte de el señor de comunicación Jesús Ramírez, que no permite entrevistas a las autoridades educativas federales, pues vamos a tener un problema muy serio en términos de que la ciudadanía va a seguir pues preocupada con toda la razón y entonces uno esperaría, Magda, que las autoridades de los estados asuman su liderazgo y ellos sí vayan y le expliquen a las poblaciones de los distintos estados que nos están viendo los detalles del regreso que sea correspondiente a cada entidad. Vaya forma en la que lo sintetizas, Marco, y que bueno, a ver, en muchas ocasiones hemos hablado de los temas de higiene, de las condiciones de infraestructura de las aulas, ahora que también es obligación de los padres de familia el ir a limpiar y demás, pero a ver, ¿qué es lo que va a pasar realmente con esto? Porque López Gatell recuerda, seguramente la semana pasada decía que esto ya tendría que ser considerado como una actividad esencial. ¿Qué opinión te merece en este sentido, Marco? Porque, pues, ¿por qué y para qué regresar realmente a clases el próximo 30 de agosto, cuando estamos en medio de un pico bastante considerable, una pandemia que pinta estar descontrolada? A ver, creo que aquí hay que hacer una diferencia. El presidente y la secretaria tienen razón en el sentido de que necesitamos encontrar las mejores condiciones posibles Ujú. para un regreso a clases presenciales, porque tanto en la parte del aprendizaje, pero en la parte sobre todo anímica, estamos viendo afectaciones muy serias de nuestros estudiantes. El presidente también tiene razón cuando dice, la UNESCO, por ejemplo, hizo el último informe hace unas semanas que de 210 países en el mundo, solo 8 tienen cerradas las escuelas y los demás países han ido o abriendo ya todas sus escuelas o con una reapertura parcial. Sin embargo,
lo que no dice el presidente o lo que no quiere ver la autoridad respecto a estos casos que abrieron es que ninguno de los países lo hicieron en momentos de pico de contagio. En momentos en donde tienes tasas de contagio que no están controladas, tú no puedes tomar una decisión de esta naturaleza. Simplemente, por ejemplo, hace unos meses, cuando Francia reabrió sus escuelas, y posteriormente, no por las escuelas, sino que en general en la sociedad francesa y hubo un aumento de contagios, decidieron otra vez regresar a la distancia por unas semanas y ya posteriormente regresaron a clases. Es decir, vas ajustando tu reapertura de acuerdo a las condiciones de salud. En estos momentos, en muchas entidades del país, lamentablemente las tasas de contagio son muy altas y en vez de que la autoridad en ese sentido diga, bueno, a ver, no hay una ruta única, sino necesitamos diferenciar por estados y al interior de las mismas, también diferenciar porque hay lugares en donde vamos teniendo tasas más amplias Ujú. de contagio, por ejemplo, no sé, en Nuevo León, claramente en la zona metropolitana de Monterrey, pues no es lo mismo que en la zona rural y en otros estados está pasando lo mismo. Ergo, tú ajustas tus estrategias de apertura, ya lo está anunciando, por ejemplo, Querétaro, que dijo solo 346 escuelas, casi todas en comunidades rurales, van a abrir el 30 de agosto, nos vamos a ir poquito a poquito y yo creo que el ejemplo de Querétaro va a ir extendiéndose a otros estados que van a decir, pues mira, ustedes dirán misa, pero nosotros como autoridades de nuestras entidades vamos a tener que hacer estos regresos paulatinos y diferenciados. Esperemos realmente que las autoridades de los estados, dada la omisión federal, asuman su liderazgo, expliquen a la ciudadanía de cada uno de sus estados cómo va a ser este regreso paulatino y den recursos para hacer políticas que están ausentes de los 10 puntos de la autoridad federal. ¿Cómo le haces, por ejemplo, para mejorar la ventilación en las aulas, que es fundamental? ¿Cómo Claro. le haces, por Ujú. lo menos, para las comunidades más pobres, para garantizar el cubrebocas de forma tal que sí, al menos esas comunidades tengan una garantía de una buena protección? Dado que la federación se va a hacer guaje, los estados tienen que entrar a asumir esta responsabilidad y poder cumplir el Claro. derecho verdadero de la educación. Marco, me parece que nos das un panorama sumamente completo, el por qué sí y el por qué no. El verdaderamente tenemos que hacerlo, lograr hacerlo de una manera ordenada y sin duda me quedo con esto que mencionas. Los estados tienen que asumir ese papel de liderazgo local para evitar que esto se salga de control, porque ya está visto, de pronto la federación termina lavándose las manos en torno a la responsabilidad, o es responsabilidad de los estados o es responsabilidad de los propios padres de familia. Marco, como siempre un placer. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias como siempre, Magda. Muy buena tarde.